Estamos de regreso en Arte y Espectáculos y llegó el momento ahora de compartir con ustedes la entrevista que pude hacer a Jason Blum. Él es productor de la película El Exorcista Creyentes, que, bueno, regresa después de 50 años. Imagínense, la casa productora es Blumhouse y Jason es el productor. Pero también charlé con el director, con David Gordon Green. Fue una charla muy linda y esto fue lo que me dijeron. Hi, Jason. Hi, David. Welcome to Paraguay, and thank you. Thank you. Right. We're excited to be in Paraguay. I know you are in Mexico. I am in Madrid, but we are in Paraguay. We'll pretend. We'll pretend. We'll pretend. Well, 50 years ago, The Exorcist was released, which is considered by far the most terrifying movie of all time. Considering its success, what was the biggest challenge in making this new film? Well, in many ways, you just said it. I think considering its success, it could be a really daunting undertaking to follow in the footsteps of a masterpiece. But for us, we just looked at it as a creative opportunity to be able to take that fan base, take that iconic music, and bring a contemporary story up, check in on Chris McNeil 50 years later and see what she's up to. And so many of these became exciting creative endeavors for us. And can you tell me about the return of Ellen? I mean, in this iconic role, was it difficult for you both to convince her to do the movie? It was difficult. Initially she was very reluctant to do it. She'd been approached many times to do horror movies over the years. But I think, you know, what David and I did with Jamie Lee Curtis and John Carpenter to a certain degree with Halloween, she really felt like she would be seen and heard, and really what finally convinced her is she had a meeting with David, and that finally gave her enough comfort to say yes, which was very exciting to both of us. And what did you do when she said yes? I mean, you were exciting. You get to work, you know, you want to show up prepared and inspiring to her. She brought such a creative, collaborative energy to not just me, but the entire ensemble that has the privilege of working with a Hollywood legend. So she was sweet and imaginative, and it was a very memorable and meaningful experience. Right, that's nice. So, yeah, Jason, you were still very small when The Exorcist was released. And David, I believe you haven't been born just yet. So, but do you both happen to remember watching it for the first time? And what did you feel when doing so? We do. We both remember. I saw it when I was 12 or 13, and I saw it at home because, as you said, I was too. It was about 6 or 7 years after it came out, and I was never the same. Yeah, you know, growing up and you're watching Nightmare on Elm Street movies and Friday the 13th movies and even Halloween movies, I was not prepared for what The Exorcist would be, and I saw it at a young age and was very affected by the dramatic resonance of it. And it really it's a testament to why that movie still matters today, because it doesn't fall into the traps and tricks of your average horror movie. It is something far different. It almost feels like you're watching a documentary about some bizarre medical condition, and yet you're watching a supernatural horror movie. Davis as a director and Jason as a producer. You both have been deeply involved in the world of horror films for a long time. What is it about the genre that attracts you? I love horror because I think it's a great way to tell subversive, unusual stories and reach a broad audience. That's what I really love the most about horror. He stole my answer. That's what I was going to say. That's not fair. We agree. Cool. So thank you for the time. And I really want you to invite the people from Paraguay, even though you are in Mexico and I'm here in Spain, to go to the theater and watch this movie, this great movie. Hello, everyone in Paraguay. Please come see our amazing, scary, incredible new version of The Exorcist Believers. Of The Exorcist Believer, only in theaters. I hope you enjoy it. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Y ahora quiero compartir con ustedes esta entrevista que pude hacer. Son dos en realidad.
dos entrevistas que pude hacer en Madrid en el marco del junket de prensa de la película Awareness, que es una película de ciencia ficción que ya está disponible en Prime Video. Prime Video España organizó este evento y ahí pude charlar, por un lado, con Daniel Benjamayor, que es el director de la película, también con el productor Juan Solá y con María José Rodríguez. Ella es la responsable de contenidos originales de Prime Video España. También, por otro lado, pude charlar con los actores, con los protagonistas de esta película, con Carlos Scholz, que es un actor bastante joven, está súper contento con este debut protagónico, digamos, porque ya tiene otras películas, pero es su debut en un rol tan principal. Y también tenemos a Pedro Alonso, que seguramente les parecerá conocida su cara, porque él es Berlín en la serie La Casa de Papel, pero tiene ya una filmografía muy interesante. Esto fue lo que me dijeron. Bueno, comenzamos con Daniel. Te decía recién fuera de aire que creo que escribir un guión de ciencia ficción ha de ser muy desafiante. Quiero saber cuántos borradores hubo antes de llegar a esta última película. Es una buena pregunta porque, bueno, yo escribo con Iván Ledesma, co-guionista, y yo no te mentiría si te digo que a lo mejor hay como 50 o 60 versiones antes de llegar a esta. Porque además pasa una cosa, que luego nosotros internamente los numeramos, pero luego cuando van a Prime empieza otro proceso que ya no lo llaman versiones, lo llaman draft 1, draft 2, draft 3, tal. Yo creo que, no sé, unas 50, como mínimo 50 versiones. ¿Pero cuánto tiempo pasó entre que tuviste la idea y dijiste, bueno, ahora es el momento? Porque a veces pasa eso, ¿verdad? Uno tiene una idea y pasan muchos años hasta que haya tecnología, ¿o fue ya en el momento en que tenía que No, yo la idea de hacer una película con poderes mentales hace muchos años que la tenía. Lo que pasa es que tenía ya este concepto un poco ya pensado, pero ocurría en Estados Unidos, donde es un mercado que sí que suele aceptar este tipo de producciones de ciencia ficción. Pero un día, hablando con Juan, que nos conocemos hace muchos años, vimos la oportunidad de traducirla y asentarla en España, ¿sabes? Porque él tenía también acceso mucho a Prime Video y veía una oportunidad ahí y decidimos, pues eso, adaptarla a España, y hasta aquí hemos llegado, de la mano de Prime. Bien, bueno, y Juan, fuiste tú el que fue, digamos, a Prime con el proyecto. Habrá sido también difícil convencer a Prime, ¿o cómo fue eso? ¿Convencer a María? No. Sí. Bueno, obviamente todo es un proceso. Sí, Dani tuvo la idea, como decía Dani, originalmente ocurría en Mississippi y acabó siendo en el delta del Ebro. Y bueno, pensando en quién podía ser el socio ideal para este proyecto, naturalmente surgió Prime, en un momento en el que Prime también notabas, ¿no?, que querían apostar por algo distinto, ¿no? Yo a María precisamente María hace muchos años que nos conocemos, hicimos una película juntos hace muchos años. ¿Cuál? Mindscape. Y bueno, yo creo que se juntó algo novedoso que queríamos hacer nosotros en un mercado como es el de España, con una plataforma, Prime Video, que realmente se notaba que querían marcar un diferencial, ¿no? Y obviamente para marcar un diferencial tienes que hacer cosas, tomar un poquito de riesgo, ¿no? Y bueno, María José, el equipo de ellas de Prime Video lo vieron. Empezó ahí un desarrollo conjunto y nada, llegamos a hacer Awareness. Y recibís solamente muchos proyectos por año, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo es también para decir, bueno, este sí, este va a funcionar, de por ahí no funciona, y también como hay mucha frustración? Entonces, cuando recibiste el proyecto Awareness, ¿se llamaba también originalmente Awareness? ¿Ustedes también incluyen en el nombre de los proyectos que reciben? Sí, bueno, se llamaba Awareness, ¿no? ¿Lo llamabais? Sí, cuando yo entré. siempre se ha llamado Awareness. Sí, nosotros, bueno, cuando nos metemos un poco, a ver, la fórmula del éxito, tú lo que al final buscas una buena historia, unos buenos partners, un buen reparto y un equipazo, ¿no? Que es con lo que contamos con Awareness, y a partir de ahí, pues ya hacer la película, ¿no? Pero sobre todo lo que nos llamó la atención fue la historia. Era una historia muy diferente, que llamaba mucho la atención,
entre todo lo que llegaba y decidimos apostar por algo así, sobre todo porque empezaba el programa, ¿no?, de originales de Movies, se acaba de incorporar el equipo español y nos parecía una muy buena carta de presentación ir con una película como esta. ¿Y quedó como te imaginaste? Porque me imagino recibir, a ver, un guión, ciencia ficción tiene mucho de croma, bueno, mucha pantalla verde, uno tiene que usar mucho la imaginación, ¿no?, para tener ahí en la cabeza lo que estás recibiendo. ¿Quedó como te imaginaste? Mejor. Mejor, yo creo que llamó mucho la atención muchas de las decisiones que se tomaron a nivel de productor y director, que nos gustaron muchísimo. Las localizaciones, las escenas de acción eran increíbles, o sea, el vestuario. Hubo muchísimas decisiones que mejoraron muchísimo la idea que teníamos de ¡ay, guau! ¿No? Cómo mola, ¿no? Así dicho. Pero nos llamó mucho la atención. Pero el otro, ahora hablando precisamente, ¿no?, de las localizaciones, que hemos rodado en sitios que no ha rodado mucha gente, Acá en ¿no? España, ¿no? Sí. Pues el Reina Sofía o otros lugares maravillosos, unas bodegas que no conoce mucha gente, que es espectacular. Entonces poder transportarte esos mundos donde no has rodado además y que te llevan a un mundo de ciencia ficción, pues yo creo que llama mucho la atención. Bueno, yo seguiría hablando, de verdad, pero no quiero tampoco ser maleducada con otros periodistas. Gracias por el tiempo y, bueno, si quieren, aprovechen y inviten a Paraguay, que sé que Mañana también a Paraguay para que la vean. Gracias. Pues un saludo para Paraguay, Awareness, 11 de octubre, en Prime Video. Creo que es un viaje que os va a sorprender. Bueno, Pedro, Carlos, bienvenidos a Paraguay, a pesar de que estamos bastante lejos de Paraguay. Muchas gracias. Qué buena película, felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pedro, te tocó un papel, creo que es muy distinto a todo lo que venís haciendo siempre, también en el aspecto físico. ¿Cómo fue para que digas, sí, quiero ser este padre que además también le pone la parte emotiva a la película? Total, bueno, yo dije primero que sí por el guión. Al principio no estaba del todo claro qué personaje iba a hacer. Y a mí me gustó el guión. Me gustan las historias intensas y a veces me gusta el puro entretenimiento. Entendí que había algo de entretenimiento muy declarado en la peli, pero luego había ecos de pelis de ciencia ficción que me molaban. Y siempre había tenido ganas de hacer una de ciencia ficción. Luego, aparte, estaba leyéndolo. Yo lo leí en la montaña. La persona con la que estaba tiene un hijo que se llama Ian, como el personaje. Bueno, de repente tuve la sensación de que tenía que hacerlo. Sí. Tuve la sensación de que tenía que hacerlo. Y luego, sin que mi leitmotiv en la vida sea hacer personajes diferentes, de repente lo de hacer el padre tenía una energía que no tenía nada que ver con nada de lo que estaba haciendo últimamente. Y me llevaba como a trabajar en otras vetas, ¿no? Y dije, pues bien. Pero me sorprendió cuando me dijeron, no, estoy pensando en el padre. De por ahí pensaste que ibas a ser el personaje de Oscar Jaenada, ¿no? De por ahí. Por casting, ambos podríamos hacer el personaje del otro, ¿no? Pero, bueno, no sé cómo la opción al principio no estaba clara y de pronto me dijo, no, de repente me ha dado por aquí, podrías hacer esto. Y me pareció muy interesante. Y sí, está bien eso, ¿no? De salirse del lugar en el que uno puede tener cierta zona de confort, aunque lo del confort yo esto no sé, cuando dicen por ahí, yo siempre paso el mismo vértigo antes de entrar en la creencia, ¿no? Pero sí, tenía un punto en eso de investigar otra tesitura. Bueno, tuviste que trabajar también mucho con pantallas croma, con verde. ¿Hay algo también ahí de complicado, de usar mucho la imaginación? Sí, lo que tú dices yo lo resumo en... Yo era un niño jugando a ser un superhéroe. Entonces, bueno, al final Dani, el director, te decía lo que quería, porque el puzzle lo tiene metido en su cabeza. Aquí realmente, imagínate esto porque está pasando esto, tú en el momento a lo mejor no lo ves. Entonces, tienes que imaginártelo, yo jugaba, me lo creía y confiar en él, porque al final el que tenía eso en la cabeza era él. Y me lo pasé increíblemente bien, me divertí muchísimo, me creía que era un superhéroe de verdad y no sé,
cuando leíste el guión, porque me imagino que va a ser muy difícil leer un guión de ciencia ficción, ¿sabes? Porque es como una película que, como decía, está en la cabeza del director. Y cuando leíste el guión y ahora viste la película, ¿era así como te lo imaginaste cuando leíste el guión? Sí. ¡Wow! Me gustaría decir que tenía ¿Ah, sí? dudas. Sí. No exactamente, ¿vale? Pero sí sabía que iba a tener un gran nivel. No era exactamente, yo lo leía y me lo imaginaba así, pero sí digo, esto tiene mucho trabajo y aquí hace falta muchos medios. Pero claro, yo meses antes ya conocía al de los efectos especiales, conocía a Dani, ya me enseñó bocetos, me enseñó cosas y digo, es que ya lo tiene todo listo, es que lo puedes grabar ya. Entonces ya un poco me hice la idea y me ha sorprendido muchísimo la película, ha resultado muchísimo, pero no esperaba menos, tengo que decirlo. Bueno, yo seguiría hablando con nosotros, pero ya se nos va el tiempo, así que quiero aprovechar para que cada uno invite a Paraguay, porque en Paraguay también se va a poder ver el video. Gente de Paraguay, queremos que veáis Awareness, porque está Carlos Sol, el actor, Sí, porque está Pedro Alonso. inaudita belleza interior y exterior. Muchas gracias. Un beso. 'Cause all the birds are